Saludos a Sandro Sousa por ser miembro del canal capítulo 58 Desaparecidos. Había llegado la etapa más oscura por la que Konoha está pasando en estos momentos, una vez poderosa y perseverante en cada una de las grandes guerras mundiales, esta sin embargo, había sido contra un solo individuo y no pudieron hacer absolutamente nada para defenderse contra él, y producto de su fracaso la aldea había sido reducida a meros escombros. No solo habían fracasado en defender la aldea, sino que peor que lo anterior el pueblo, su gente, habían perecido miles en esta batalla unilateral en donde importantes shinobi perecieron en el campo de batalla. Tales eran los casos de Shizune, la primera aprendiz de Tsunade Kichiro, el hermano menor de Naruto Uzumaki Minato, cuarto Hokage, Kiba Inuzuka y entre muchos más ninjas de Konoha. Para cuando los refuerzos llegaron al lugar había sido demasiado tarde, en donde el equipo de Mai Togai vieron impactados la masiva destrucción que yacía en la antigua Konoha. Y para cuando la matriarca Uchiha y su ex amiga Uzumaki, ya no quedaba rastro de la aldea que alguna vez tanto amaron, que darían todo de ellas para defender su hogar. Pero lo que derribó a la mujer pelirroja fue el hecho de ser notificada por el asesinato de su esposo y el secuestro de su único hijo varón que seguía siendo leal a Konoha. Entonces terminó la pelea de tal manera que incluso tuve miedo de él, era un auténtico monstruo al usar tan salvajemente esos ojos. Natsumi dijo bajo la penumbra de un día deprimente mientras una intensa lluvia azotaba sobre la irreparable aldea de la hoja, ya habiendo pasado algunos días desde la invasión de Pain a Konoha. Y mientras la joven Uchiha le daba los detalles sobre lo sucedido en la pelea, un estoico Naruto miraba la aldea que alguna vez le trató con tanto desprecio, que ver este panorama a estas alturas no le generaba nada. Incluso si pensó que con la muerte de su padre sentiría algo de remordimiento por el trágico destino que tuvo a manos de Pain, no hubo absolutamente nada, ni siquiera una mínima inquietud aguardando en su corazón. Te lo había dicho con anticipación, jugar con un usuario de Rinnegan es lo peor que puedes hacer, y subestimarlo es una garantía segura a tu muerte. Dijo Naruto con su voz careciendo de emociones mientras no despegaba su vista de la aldea que apenas y era capaz de reconstruirse, ya que podía ver la construcción sin terminar de varias viviendas. Tal y como lo dijiste, puedo ver cómo tus luceros van perdiendo su luz, es necesario que tú y Mikoto intercambien ojos a la brevedad. Dijo Naruto mientras daba un pequeño suspiro de cansancio al tener que volver a recordarle a la chica sobre hacer caso a sus peticiones, más que su bien. Era por el bien de la Uchiha y su madre que necesitaban mantener esa luz y ganar más poder. Sobre eso. Mamá me dijo que quería verte, algo sobre si tomar el puesto de sexta Hokage ahora que Tsunade se encuentra en estado de coma y bueno, el cuarto esté muerto. Natsumi dijo de manera insegura al no querer tocar un tema que muy probablemente sea sensible para el Uzumaki, que finalmente había dejado de mirar al exterior y enfocaba sus dos luceros azules tan profundos como el mar. Sobre ella, sin demostrar una pizca de dolor en su rostro, simplemente permanecía una enorme apatía en su rostro. No. Ella no necesita ese puesto, deja que mi madre haga el trabajo, aunque eso se lo diré personalmente a Mikoto. Las necesito a ambas en el campo, no detrás de una estúpida silla, así que bueno, supongo que cuando me reúna con ella te avisaré del trasplante. Naruto respondió de manera directa sin dejar lugar a un debate o discusión sobre si tomar el sombrero era viable para todos, pero Naruto simplemente lo tenía bastante claro. No iba a dejar a un activo tan valioso detrás de un escritorio mientras firma estúpidos papeles sin sentido. Dime algo, Natsumi, ¿cómo se encuentra Nyoko? Ve bien dentro que lo que hay. Quiero decir, es verdad que lidiar con una guerra en tu propio hogar es difícil de asimilar, pero ella se lo tomó también por el simple hecho de poder ayudarme a derrotar esas bestias, ¿puedes creerlo? Acabó con una de ellas usando burbujas. Natsumi dijo, todavía siendo difícil para ella que una niña que no se ha instruido en lo absoluto en el arte shinobi haya sido más capaz de hacer algo que muchos otros ninjas bien preparados. Realmente si veía el panorama de ese modo era triste que una niña fuera más efectiva que Chunin o Jounin. Eso se debe a los Biju, pero no me refería a eso, yo sé que ella estará bien con lo sucedido, siempre ha demostrado cierta emoción en ser una ninja. Yo me refería al hecho de enterarse de la muerte del cuarto y de la captura de su hermano mayor. Naruto enmarcó su punto de interés para que la conversación no tuviera un desvío innecesario,
e incluso si pudiera hacerlo directamente él, en estos momentos no podía llegar a Konoha y saludar a su hermana pequeña. Está bien, demasiado bien para mí diría yo, es como si no le importara para nada sus desapariciones e incluso, se sintió aliviada de que ambos ya no estuviera más entre los vivos. Dijo Natsumi con un grado de preocupación latiendo desde su interior al pensar lo verdaderamente derrumbada que ha de estar la Uzumaki como para estar feliz de que su padre y hermano estén muertos. Ciertamente. Es lo que más temía en estos momentos. Dijo Naruto mientras daba un largo suspiro de resignación y a su vez colocaba una mano en su rostro en señal de vergüenza por el daño que se le ha causado a la Uzumaki menor de toda la familia. Pero siendo un tema que la Uchiha no entendía, más bien, no encontraba el enfoque en el cual Naruto pensaba. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hay algo malo que no le importe las muertes de personas que nunca se preocuparon por ella? Dijo Natsumi con un tono peligroso mientras miraba al rubio con su rostro ilegible, pero ante su arrebato poco descuidado Naruto simplemente negó con la cabeza. Parece que no estás entendiendo nada, por mí que se pudran ambos imbéciles. ¿Pero qué crees? Nyoko no es como yo y ni está cerca de ser algo tan abominable como lo soy yo. No quiero y tampoco deseo que ella sea como yo, una persona vengativa y repleta de odio sobre aquellos que la han lastimado. Por eso es que he decidido sacrificar mi poca humanidad para impedir que mi única hermanita no caiga en la oscuridad de este podrido mundo, dijo Naruto sin esperar a que la Uchiha comprendiera su problema con el que ha estado lidiando desde el preciso momento en que se enteró de la existencia de una Uzumaki más llegando al mundo de los vivos, siempre tratando de estar a su lado como su hermano. Incluso ante las numerosas fallas que cometía su familia y las repetían, intentó darle la vida ejemplar que él jamás pudo tener. Puede que hagas eso y es bastante correcto, pero, ¿jamás te has puesto a pensar lo que ella quiere? Pude notarlo brevemente las veces en que estuve a su lado, es inteligente, más de lo que un niño a su edad debe y puede, es muy atenta a lo que hay a sus alrededores. Y sigo firme en mi creencia y fue reforzada al ver cómo ella luchaba junto a mí contra Pain, de no ser por ella hubiera sucumbido a su poder junto con toda Konoha. ¿Y si ella ya fuera consciente de tu actual estado? ¿Qué harías? Natsumi le dijo al rubio que mantenía su mirada sobre Konoha, solo habiendo numerosas carpas para acampar mientras una lluvia incesante no dejaba en paz a la aldea. Pensando de manera furtiva en las preguntas que la Uchiha le hacía, pensando realmente si estaba subestimando las capacidades de su hermanita, si estaba dejándola a un lado a cambio de otorgarle una falsa paz, como si la vida que estuviera forjando fuera realmente buena y saludable para ella. Este es el momento en el que vas por ella y la sacas de este basurero, Naruto. Tal y como dijiste hace unos minutos, quieres que yo y mamá estemos al frente, Kusina tomará el sombrero y las dos niñitas buenas para nada mantendrán su rencor y odio sobre Pain, y nadie le prestará atención a Nyoko. Por su propio bien, llévatela de Konoha antes de que sea demasiado tarde y ocurra una desgracia y no haya marcha atrás. Natsumi le imploró al Uzumaki que continuaba sopesando sus opciones para tomar su decisión sobre si tener a la pequeña Uzumaki era lo mejor, pero después de recordar lo que Nagato le hizo a Konoha sin titubear, su mente parecía haber tenido una absoluta resolución. Bien. Me llevaré a Nyoko, solo espero que todos aquí hagan su trabajo sin morir, así que diles a las demás que no se preocupen por ella y continúen entrenando hasta que ya no sientan más sus cuerpos. Tiempos oscuros se acercan al mundo, y deberán estar preparadas para cuando la guerra inicie. Naruto finalizó con sus pensamientos y preocupaciones mientras empezaba a mover todas sus fichas una vez más, previendo y calculando los eventos futuros ahora con el añadido de su hermana pequeña sobre el tablero. Ya que al tener que cuidar de ella significaría en un blanco en el que las naciones elementales querrán tomar o el mismo Madara Uchiha y Zetsu Negro. Ahora descansa, no hay más por hacer en los meses venideros, no aún. Akatsuki se desmoronará antes de que se den cuenta pues llegó el momento de derribar a Nagato Uzumaki y su pequeña ilusión sobre ser Dios. Guión bajo 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 guión bajo. Los días pasaron rápidamente mientras Konoha se estabilizaba muy lentamente, y después de una rápida visita del feudal para decidir quién sería el próximo Hokage de Konoha,
La mayoría estaban seguros de que Mikoto Uchiha tomaría el cargo tal y como estaban las cosas, era la shinobi más poderosa del momento. Pero con lo que nadie contaba era la entrañable y estrecha relación que la candidata a sexta Hokage tenía con el renegado de clase S, Uzumaki Naruto. Y así como le avisó sobre rechazar el sombrero, la matriarca Uchiha hizo lo pedido por Naruto y para sacarse del camino tal responsabilidad que no quería y tampoco buscaba. Recomendó al señor feudal de que Kusina Uzumaki era la mejor opción. Maestra en los sellos, capaz de domar a las 9 bestias con cola con sus poderosas cadenas de diamantina y su enorme devoción que ha entregado por su pueblo, por su hogar. Era la opción perfecta para convertirse en la líder de la próxima Konoha. Fue entonces que al final del día, Kusina Uzumaki había sido proclamada por el daimyo como la sexta Hokage de Konohagakure no Sato. La mujer pelirroja sí que había tenido mucho trabajo tras haber tomado su puesto, y siendo la única ruta para despejar todos sus problemas, trabajaba únicamente para el pueblo y el bienestar de toda su gente. Irónicamente, aparte de Amegakure que siempre llovía día y noche, Konoha se encontraba sumergido en la misma situación después de caer en la penumbra, tan solitaria y desanimada. Kusina se encontraba firmando el papeleo que había en el pequeño escritorio que tenía por delante suyo, ante la medida de que jamás se terminaría. Muchos habían pensado que obtener este puesto le traería una enorme alegría, pero estaba muy lejos de ser así para la mujer Uzumaki que mostraba poco o nada de emoción en su rostro apagado. ¿Así que finalmente pudiste tomar el sombrero, madre? No pareces muy feliz después de haber cumplido tu más grande sueño. Una voz tan apagada o incluso mucho mayor que la de la propia matriarca Uzumaki resonó por la carpa de acampar en la cual estaba instalada Kusina, quien rápidamente reconociendo la voz se levantó más rápida de su lugar que el propio destello amarillo mientras sus cadenas de chakra emergían agresivamente de su cuerpo y su capacidad sensorial se había disparado por los cielos para ubicar al hombre que había allanado en el lugar. Eres tú, Naruto. Kusina temblaba al registrar finalmente la firma de chakra de la persona que se encontraba junto con ella en el espacioso lugar. Y mientras guardaba sus cadenas al saber que no debía hacer eso con el hijo que había perdido en el pasado, simplemente se quedó parada mientras esperaba pacientemente a que él se dejara notar. Te convertiste en la sexta Hokage. Pero, ¿a qué costo? Tuviste que perder a 2 de tus hijos y a tu esposo para que tu sueño se hiciera realidad. Ahora dime, ¿sigue siendo tu mayor sueño el ser Hokage? La voz misteriosa una vez apagada fue ganando emoción, la vibración en su sentido del humor avivándose mientras salía de la oscuridad en una de las esquinas de la carpa. Y mientras Kusina se quedaba sin aliento al poder observar una vez más cómo su pequeño Uzumaki había crecido tanto, tan alto, tan fuerte. Y las características que lo sacaban a relucir decía tanto como se había vuelto en un shinobi en toda la regla de la palabra. Ese color de cabello con sus mechones rojizos que lo volvía en una vista extravagante y esos profundos ojos azules que reflejaban las profundidades del mar, se parecía tanto a Minato. Pero a la vez se veía tan diferente de su padre, además su rostro bien proporcionado y careciendo de la grasa de bebé, era extrañamente similar a ella. Tenía tantas ganas de soltarse a llorar e ir corriendo a abrazar a su hijo, pero ella sabía que era imposible. El simple hecho de que él estuviera ante ella y todavía no estuviera intentando cortarle el cuello ya era mucho para la Uzumaki. Te ves aún peor que la última vez que te vi, ¿sabes? Te ves mucho más rota de lo que yo he estado en el pasado y eso es entendible, finalmente estás perdiendo todo aquello que tanto amas en este mundo, sin embargo. Todavía no lo has perdido todo, dijo Naruto mientras tomaba una de las sillas que había por el lugar y se sentaba pues sabía que demoraría un poco al charlar con su madre. He estado así desde que te perdí, desde el día en que fui consciente de mi error nada volvió a ser igual en la familia. Ya no existían los buenos días, solo días. Kusina dijo en lo bajo al recordar los días en que había sido feliz junto a Minato, y cuando se enteraron de que iban a ser padres, fue mucho mejor. Las circunstancias cambian a la gente, pero a diferencia de todos en este mundo, yo tuve que lidiar con eso desde que nací. Simplemente fui perdiendo todo a medida que crecía y me daba cuenta de la realidad en la que vivía. Naruto le dijo a Kusina quien lentamente se movía de su asiento e intentaba acercarse muy lentamente a donde se encontraba el rubio Uzumaki que mantenía sus ojos cerrados, volviendo a aquellos recuerdos que le traía dolor y sufrimiento.
Sabes lo que le sucedió a Ayame y Teuchi en el pasado, ¿no? Naruto preguntó de la nada mientras abría finalmente sus ojos y decidía afrontar el problema que lo había roto por completo. Yo lo sé, Ayame fue asesinada mientras que Teuchi quedó tan golpeado que incluso lleva años en el hospital. Y se creía que jamás iba a volver a caminar. Kusina dijo insegura de saber el por qué su hijo decía estas cosas tan de repente, pero verle sacudir la cabeza con negativa la confundió mucho. Eso es una mierda, lo que Konoha te haya dicho, lo que el tercer Hokage haya mencionado es incorrecto. Ayame fue brutalmente abusada hasta el grado de que murió por no soportar el dolor mientras que su padre fue obligado a ver tal escena, de inicio a fin mientras que recibía una paliza. Ya fueran civiles o shinobi fueron partícipes de tal abominación por una sola razón. Hicieron lo que hicieron por un simple motivo. Yo, el monstruo de Konoha, la encarnación misma del zorro de las 9 colas, conviviendo en armonía con ellos dos. Pensaron equivocadamente que juntarse conmigo era sinónimo de adulación y amistad. Todo el odio que Konoha guardaba específicamente para mí, la transmitieron en ambos en una forma de tomar venganza y herirme. Y vaya que lo hicieron. Naruto finalmente decía la verdad detrás de aquel asesinato tan encubierto y bien armado por el consejo que le seguía dando tanto asco hasta día de hoy. Que su malestar por hablar del tema era palpable, si su chakra alborotado era un claro indicativo. Yo fui el responsable de masacrar a todas esas personas. Después de enterarme de lo sucedido, simplemente algo había muerto dentro de mí y mis ansias por la venganza subieron más allá de las nubes. Investigué día y noche, sin dormir en ningún momento hasta saber cada persona que estuvo involucrada en cometer semejante acto por algo tan insignificante. Todos y cada uno de ellos cazados como si fueran menos que las ratas, matándolos y masacrando sus cuerpos y torturándolos hasta que mi corazón estuviera satisfecho, hasta que mi alma estuviera en paz. Pero, los problemas no hicieron más que empezar para mí y el odio en mi corazón aumentaba más y más hasta que llegué a mi límite y mi odio ahora recae sobre todo el mundo. Dijo Naruto mientras se miraba las manos como si llegado a este punto él mismo se desconociera y simplemente se guiaba conforme la venganza dictaba, pero para él en su cabeza este camino era el que debía tomar. Mientras tanto Kusina, quien se había estado acercando más y más a su hijo, se quedó completamente congelada ante sus palabras reveladoras y mientras lo observaba interactuar con sus manos temblorosas. Un nudo sobre su garganta apareció y no supo qué decir ante las verdades arrojadas sin tacto. Sentí una tranquilidad inmensa al matarlos con mis propias manos, ver cómo sus manos manchadas de sangre caían sobre todo mi cuerpo, la felicidad brotó de mi ser al escucharlos rogar por sus vidas, clamando por una oportunidad más para vivir. La satisfacción que me trajo a mi vida al hacerles exactamente lo mismo que hicieron con Ayame y Teuchi, es algo que jamás cambiaría en mi vida. Satisfecho de haber disuelto al consejo, autorrealizado al estropear los planes del halcón de guerra y vengar al caído clan Uchiha. Y disfrutar un poco del dolor que le infligía al anciano cuando le enseñé lo débil y patético que era. Dijo Naruto al recordar cada momento que vivió en su niñez, que después de cometer tal masacre que incluso Itachi Uchiha y Tobi se quedarían cortos, continuó haciendo de la vida de los civiles un infierno. No teniendo suficiente con matar a los principales causantes de su dolor, fue más allá de lo moral y cruelmente asesinó a las familias de todos aquellos que le arrebataron lo que más amaba en el mundo. Mi última meta es que el mundo desaparezca, y eso se cumplirá cuando las 5 naciones elementales queden totalmente borradas del mapa. Naruto dijo con tanta determinación en su voz que la propia Kusina quedó atónita ante la devoción que su hijo parecía entregar con su misión. Con lo crudo y perturbador que parecía transmitir su propio camino ninja mientras la voluntad férrea de fuego ardía sobre sus ojos. En fin, regresando al tema. Vine hasta aquí para saber cómo te encontrabas, aparte, venía a decirte que me llevaré a Nyoko. No puedo permitir que este pequeño chiste llamada la aldea más fuerte sea incapaz de proteger algo. Así que mientras escuchas mi dolor y yo desahogo mis penas con mi madre, el verdadero Naruto está con Nyoko. Sin siquiera poder suspirar después de finalizar con sus palabras, Naruto observó de forma apagada cómo Kusina desataba sus cadenas de chakra y cada una de ellas iba hacia su dirección muy probablemente para retenerlo. Sin embargo, era demasiado tarde para hacer algo. A pesar de haber reconocido tu error al haberme abandonado,
Sigues cometiendo el mismo maldito error sin mirar atrás. Cegada en tu búsqueda de que yo volviera con mi supuesta familia, dejaste a su suerte a la Uzumaki más pequeña de la familia. De verdad, cuando tú me buscabas junto con mis hermanas con tanta desesperación pensé que cambiaste. Pero al final, mi mente nunca me traicionó y tuve la razón, ya que cometiste el mismo error otra vez, y esta vez, Nyoko no era ningún monstruo, no llevaba ninguna carga consigo, y es cierto, mientras que yo era un niño. Siempre supe cómo levantarme del suelo y siempre perseverando, ella claramente no es como yo. No permitiré que mi hermana pequeña se convierta en algo tan abominable, repleta de odio hacia su familia, hacia el lugar en que nació, no permitiré que ella se vuelva como yo. Naruto dijo por última vez antes de que las cadenas lo alcanzaran, se había disuelto en una nube de humo para gran consternación de Kushina, quien en su pesar, no soportó más la ira y la frustración, cayendo en un profundo llanto al ya no saber qué ocurría con ella misma. Con el verdadero Naruto, este caminaba tranquilamente por la carpa para acampar que al igual a la que tenía Kushina en su pequeño despacho. En esta sin embargo era un desastre puesto que se había librado una pequeña pelea en donde ambas hermanas Uzumaki fueron rápidamente neutralizadas por un impasible Naruto que iba en busca de su única hermanita. Dan tanta pena con sus miradas llenas de odio injustificado que empiezo a sentir asco por simplemente estar ante sus presencias. Pero no se preocupen, el día de hoy están de suerte así que podrán vivir por más tiempo. Solamente vengo por mi única hermana así que no estén jodiendo o de lo contrario también me las llevaré, pero no con la misma finalidad. Naruto dijo mientras tenía cargando sobre él a su hermanita que dormía plácidamente sobre sus brazos y detrás de él habían 4 clones que servían como protección. ¿Por qué tú harías algo como esto? A nosotros que somos tu familia. Emiko preguntó con rabia emanando de su mirada, mientras que sus palabras normalmente delicadas ahora contenían un profundo odio y se volvía más áspera su voz. Estás tan equivocada en eso último que acabas de decir. Todos ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que me abandonaron en este montón de basura. O de grande quiero ser una Sannin tan poderosa como Tsunade-sama. A mí me gustaría ser la matriarca del clan Uzumaki. Yo me convertiré en el nuevo Hokage de Konoha. Escuchando sus palabras con tanto asco y todos aclamándolos realmente siendo tan idiotas e ignorantes que simplemente pasé de todos ustedes, Naruto dijo con fastidio mientras trataba desesperadamente enterrar esos malos recuerdos en lo más profundo de su mente y seguir de largo mientras ignoraba la presencia de ambas Uzumaki que alguna vez fueron hermanos. No permitiré que llenen la mente de Nyoko de toda su mierda sin sentido. Además yo haré un mejor trabajo protegiéndola de cómo ustedes protegieron la aldea y de cómo Minato y el ignorante de Kichiro murieron como escoria. Fue realmente placentero ver cómo su vida se iba de su cadáver. Bastante memorable diría yo, dijo Naruto con suficiencia mientras ignoraba épicamente las miradas enfurecidas de las Uzumaki que no se podían levantar del suelo debido a los varios sellos que Naruto colocó sobre las dos. Como sea, esta es la última vez que nos verán en este repugnante basurero y aunque vuelvan a levantarse. Les queda muy poco tiempo antes de que el mundo deje de existir, dijo Naruto con desdén y les lanzaba un rápido gesto de despedida antes de que ambos Uzumaki desaparecieran de Konoha en un vórtice en espiral. Si Naruto había pensado el tener que explicarle a su hermana sobre el por qué se la había llevado de Konoha sin el consentimiento de Kushina sería difícil, entonces estuvo en todo lo cierto. Sin embargo, lo que realmente no esperaba de Nyoko era ver el claro desinterés que ella mostraba por su familia. E incluso si le recalcó en varias ocasiones que ella ya no volvería con ellos, simplemente obtuvo una rápida respuesta de mejor para mí, entonces sí. Parece ser que Natsumi tenía toda la razón al decir que Nyoko parecía saber más de lo que él mismo imaginaba. Para buena suerte de la pequeña Uzumaki, durante el último mes que ha estado con su hermano mayor es como si fuera lo que más ha deseado en su vida, salir por el mundo y conocer distintos lugares y divertirse. Ya que tal y como pasó, Naruto la había llevado por las naciones elementales por negocios, sin embargo, mientras ella pudiera salir a lugares nuevos y grandiosos. A ella no le interesaba qué tipo de negocios estaba tratando su Oni-sama. Entonces, por favor Nyoko-chan, por favor espera en casa mientras tengo que lidiar con un asunto urgente. Naruto dijo mientras se preparaba para la próxima batalla venidera.
Ya le había permitido demasiado tiempo de vida al usuario de Rinnegan ahora que había fracasado su misión de capturar a los pseudo Jinchurikis y ahora en su estado tan lamentable en el que se encontraba. Era inservible a estas alturas. Entonces puedo explorar el lugar mientras tú atiendes el problema. Por favor, te prometo no causarte ninguna molestia. Dijo Nyoko mientras hacía el jutsu más letal del mundo a ojos de Naruto, y se trataba del temido ojos de cachorro, pero esta vez debía hacerse el duro con ella, por su propio bien ella debería quedarse en casa. Jamás serás una molestia para mi Nyoko. Es solo que esta ocasión es distinta a las demás, esta vez no iré a dialogar y las cosas se pondrán rápidamente mal, muy mal. Dijo Naruto mientras le dirigía una mirada ilegible pero aún demostrando un atisbo de preocupación, ya que no deseaba incluirla en sus asuntos. Lo entiendo. Solo asegúrate de regresar, por favor. Dijo Nyoko de manera suplicante al comprender que su hermano no irá a hacerles una visita amistosa a quien sea que esté del lado malo del rubio. Y estando ambos Uzumaki en la puerta principal de la casa en la que ambos residían la mayor parte del tiempo, puesto que se encontraba ubicada en una zona casi imposible de llegar por la defensa que Naruto colocó adrede. Nadie que fuera lo suficientemente versado en los 5 elementos y tener el poder del Byakugan era muy probable que muriera en el proceso. Sintiendo por última vez como su pequeña hermana tomaba sus manos con su rostro demostrando genuina preocupación, parecía que Naruto había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Hacía tanto tiempo que no se sentía amado por otros y tampoco demostraba amor y cariño por otras personas, que simplemente era incapaz de rechazar tal sensación. Pero nuevamente debía seguir en marcha con sus planes por lo que abriendo la puerta mientras que ambos eran recibidos por el sol resplandeciente, los rayos del sol cubriendo al mundo con su presencia ominiosa a su vez que era casi imposible para ambos poder ver qué había a sus alrededores. Naruto dio un paso hacia adelante pensando sobre cómo debería de terminar con la vida de Nagato. Sentido por todo el mundo, una fuerza desconocida perturbó tanto a los humanos como a todo ser viviente que estaban realizando sus actividades cotidianas. Era como si una ola de viento inexistente los golpeara con suavidad, pero a su vez la sensación de ser golpeado era muy presente sobre sus cabezas, pero así como la sensación llegó. Así de rápido se dispersó como si solo fuera eso, una sensación tenue que bien podría confundirse con el escalofrío recorrer todo tu cuerpo, e inmediatamente. Después de eso el mundo siguió con sus labores, restándole importancia al hecho tan inaudito que nunca antes en la historia había sucedido. Para cuando Naruto había salido por completo de su hogar y que los rayos de luz del sol dejaran de golpearle en su rostro. Lo que la vista le acompañó a continuación fue tan confuso para él como para la Uzumaki que seguía sujetando la mano de Naruto, quien siendo la más rápida en salir de su sorpresa inicial al ver con sus pequeños ojos todo lo que le rodeaba, la emoción y una inimaginable alegría brotó de ella y dio un salto por ver el panorama tan de cerca. Y esto es increíble. Lo que sea que hayas hecho Naruto Nii es mucho más de lo que yo he imaginado. Dijo Nyoko mientras sus ojos una vez preocupados ganaron relucientes estrellas en cada uno de sus luceros al ver cómo esas cajas cerradas de metal tan bonitas se movían como si nada. Pero más impactante que el anterior hecho fue ver cómo esos gigantescos edificios se alzaban casi por las nubes, y el ruido ambiental era algo que ella y Naruto desconocían por completo. Dime algo Oni-sama, ¿sabes cómo se llama este bonito pueblo? Nyoko preguntó aún con emoción pero ahora más contenida, pensando que tal vez esta era una sorpresa más que su hermano le había estado ocultando con anterioridad y tal vez por accidente la haya traído a este fabuloso pueblo. No sé en de dónde estamos Nyoko. Es la primera vez en mi vida que veo este lugar. Naruto finalmente dijo al estar el suficiente tiempo en un estado cercano al desmayo por ver un escenario nuevo, todo era desconocido ante sus ojos incrédulos que seguían mirando el fantasioso lugar. Recayendo su mirada sobre las personas que algunas vestían como normalmente una persona con la cabeza en alto haría, pero otras portaban extraños uniformes. ¿Qué se supone que era de todos modos? ¿Disfraces? ¿Acaso era un lugar donde habitaban estos dichosos héroes que había visto en algunas historietas? Luego de ver cómo usaban sus habilidades para algo tan mundano como trepar por los edificios o dar grandes saltos, saltos que una persona común no podría
Definitivamente estaba en un gran problema y lo hacía aún peor con la presencia de Nyoko a su lado. ¿Te crees muy especial al poder viajar a otro mundo? Sonando la voz en señal de burla ante sus claros pensamientos, Naruto de repente se detuvo en su lugar mientras procesaba lo que sucedía y quién o qué estaba invadiendo sus sueños. Déjame decirte que no has visto nada de lo que tu pequeña y limitada mente posee ahora mismo. Mientras que tú estás aquí fuera del dominio de ellos, puedo hacerte saber la cruda realidad y tal vez ayudarte a saber. No sé, un poco más sobre lo que hay en el exterior. Sonando alegre ante la idea de hacer algo absolutamente malo hacia de Naruto sentirse incómodo ante lo extraño que resultaba la llegada de esta voz a su cabeza. Y sin que ninguno de los Biju lo interceptara, hizo mantener una clara advertencia sobre tomar cartas en el asunto. Ciertamente ese es un pensamiento acertado, quiero decir, habría esperado que alguna forma tuya intentara encontrarme y a la vez haciendo el mayor escándalo posible. Ahora veo por qué ellos no tienen el total control sobre tu vida, no es algo que se pueda calcular o medir. Pero incluso así puede ser maleable. Una vez más sonando alegre por ver cómo no perdía los estribos, era algo que Naruto ganara un ceño en su mirada ante lo último que se dijo sobre ser manipulable. No sé por qué has venido hasta aquí, pero te aseguro que si continúas interrumpiendo mi sueño despertaré e iré con todo mi poder. Naruto dijo con absoluta frialdad y aunque se encontraban en su espacio mental, Naruto podía hacer elevar su chakra sin la necesidad de estar consciente en el mundo real. Jajaja, está bien. Dejaré de ser tan subjetiva y simplemente te enseñaré. No estando intimidada o nerviosa en lo absoluto por lo que Naruto percibió de sus palabras, pero siendo peor que antes. ¿Cómo diablos esa voz sin propiedad ni un reconocimiento claro sobre su identidad podría pertenecer a una mujer? Y antes de que pudiera activar su modo sabio de los 6 caminos fue sacado de sus cavilaciones ante el poderoso empuje que se manifestó sobre él y rápidamente se perdía en una infinidad de luces con forma de vórtices. Para que poco después una luz aún más fulminante y poderosa cegara por completo su vista. Despertando en una zona rica en vegetación y la fluctuación de la naturaleza era tan cálida para él le hacía sentir extraño, ya que a diferencia del mundo en donde ahora habitaba, podía decir sin problema alguno que su mera esencia se había estropeado demasiado, pero lo que percibía era puro y refinado. Luego, al momento siguiente sintió una poderosa avalancha de información que llegaba a su cabeza y solo gracias a que había aprendido a lidiar con la sobrecarga de información para evitar un colapso sobre su cerebro fue que simplemente dejó salir un seco quejido revelando su molestia por lo que le pasaba. Interesante. Pudiste soportar tal cantidad de información. Sin embargo, para tu mala suerte, necesito que duermas para que puedas avanzar. La voz una vez más alegre por este pequeño descubrimiento le hizo sentir extraño y para cuando intentó objetar sobre eso último, su mente se sintió mal y su mirada se volvía mareada a medida que pasaban los segundos para que finalmente cayera inconsciente al suelo. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que significan todas esas imágenes? Son historias de una vida que yo jamás viví y sin embargo por alguna razón están en mi cabeza. Diciendo tal natividad brusca de las cosas que ahora invadían su cabeza era suficiente para que su estado de ánimo se agriara por completo. Eso que ves, amigo mío, es una realidad en la cual no existe nada más que la perdición y la destrucción en su máxima expresión. Un mundo condenado a vivir en una sangrienta guerra infinita, donde nadie se salva, ni siquiera tú. No demostrando emoción alguna ante sus secas palabras sobre lo que esta versión de Uzumaki Naruto podía visualizar era posible, no era una guerra provocada por él mismo, no. Estaba lejos de ser una guerra en busca de destruir las naciones elementales, se trataba de obtener a las 9 bestias con cola y todo había salido tan mal. Que una inevitable cuarta guerra mundial shinobi le había arrebatado a su quinto Hokage, la heredera Yuga asesinada en una emboscada, la médico que superó a su maestra y que a su vez estaba enamorada de él. Viendo ante sus ojos cómo su vida le era arrebatada por el hombre enmascarado. Todas las naciones habían caído y Konoha era la última aldea en quedar en pie, siendo él uno de los últimos sobrevivientes en el mundo ante la eventual llegada del Tsukuyomi infinito. Incluso si no tenían al 9 colas. Aquel enmascarado se las había arreglado para lanzar una ilusión sobre todo el planeta en donde los más débiles sucumbían ante sus más anhelados sueños y se convertían en el ejército de Madara Uchiha.
Antes de que todo terminara para ellos y que Madara Uchiha se proclamara en el vencedor, hubo una última oportunidad en la que se pudiera remediar todo el desastre que se había propagado por el mundo. Viajar en el pasado, no sabían exactamente el momento en que regresaría, pero sería lo suficiente como para evitar la llegada de la Cuarta Guerra Mundial y detener los planes de Akatsuki. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál es el motivo para quitarle la oportunidad de arreglar las cosas? Naruto no podía entenderlo ahora mismo, ya sea por la impresión que ahora mismo albergaba en su cabeza ante la masiva cantidad de información que le tocaba asimilar. O tal vez superando el rápido trauma de estar en un lugar que no le correspondía. Además de que quería ver cómo te tomabas esto, es mejor de lo que esperaba. Supongo que al igual que en su línea de tiempo principal, aquí también estaba destinado a fracasar. ¿Para qué tomar una difícil decisión si al final estarías formando tu propia vida y dejar que el enemigo se volviera a establecer? Eso fue, exactamente lo que sucedería, descuidado y sentimental. Tratando de salvarlos a todos cuando simplemente era matarlos sin dar una oportunidad más. Pero por supuesto, tú siempre has sido tan tibio. La voz de aquella mujer dijo sin sentirse feliz por eso último, ya que viajar en el tiempo no se trataba de un juego como para ir a un club de citas con mujeres y descuidar tu objetivo principal por el cual todo un planeta fue erradicado. No te voy a mentir, Naruto. He visitado infinitas versiones de ti, en donde muchas de ellas no se deja llevar por la oscuridad del mundo, aunque hay unas tantas otras que sí. Al inicio todo el mundo te da la espalda, tanto tu aldea natal como todos a tu alrededor parecen querer arrancarte la cabeza o su odio por lo que contienes es mayor al razonamiento primitivo. Y aunque cometes actos dignos de llamarse crueles, al final de la historia tomas tu propia redención. Irritada por tener que ver el mismo escenario una y otra vez, sabía tanto del Uzumaki que ya podía imaginar lo que el niño haría a continuación. Sin embargo, cuando parecía que todo era una maldita pérdida de su tiempo, ellos parecían batallar con un mísero humano y su curiosidad llegó a nuevos niveles al ver de quién se trataba. Te he observado desde el día de tu nacimiento, el cómo ibas creciendo, cómo ibas perdiendo a tus seres queridos, el cómo impartías tu propia venganza sobre todos los que te han hecho daño hasta llegados este preciso momento. Tu padre murió, tu padrino también, al igual que tu hermano menor y no hiciste absolutamente nada para ayudarlos. Es eso exactamente lo que estoy buscando, en donde tus sentimientos no se interpongan en tu camino y sigas cumpliendo con tus metas, incluso si eso significa dejar atrás a toda tu familia, lo harás. La voz dijo con firmeza al creer que tenía delante suyo a un Naruto distinto, donde no daba segundas oportunidades a sus enemigos y mucho menos perdonaba, esa era la clase de persona que quería. Y aunque todavía se mostraría escéptica sobre si Naruto era realmente capaz de dejar a un lado sus sentimientos, le dará el beneficio de la duda y lo dejaría vagar por esta realidad. Entonces, ¿quieres que haga el trabajo? Lo único que debo impedir es que este planeta se vaya al carajo, ¿no es así? Preguntó Naruto mientras estaban nuevamente en su espacio mental y ahora entendiendo más a fondo lo que estaba pasando, no era como si fuera un ignorante y loco como para ignorar todo este panorama. Parece que lo entendiste bien. Solo mata a Madara Uchiha y deshazte de Akatsuki. Son pestes que nadie necesita en el mundo. Y por lo demás que hagas en este mundo no es de mi importancia. La voz dijo con autoridad presente, como si no tuviera que consultar la aprobación del chico como para ya darle las órdenes sobre qué debía hacer, puesto que ella era muy consciente de sus pensamientos y deseos. Era el momento de dejar salir a la bestia de su jaula para infundir miedo y terror sobre aquellos que le desafiaran. Nyoko, sabes perfectamente que no puedo dejarte ir a esa cita con ese mocoso, por más que quisiera, pero debes quedarte aquí conmigo. Dijo Naruto mientras daba un rápido suspiro de cansancio al tratar del tema por toda la tarde y si alguien le preguntara cómo se encontraba, era irritado. Pero por supuesto jamás se estaría permitiendo tratar a su pequeña hermana con su mal humor. Pero hermano, por favor déjame ir. Todos los de la clase estaremos allí. ¿Puedes corroborarlo con Momo? Protestó Nyoko con claro enojo en su voz al no ser esta la primera vez que Naruto le impide salir de casa en la noche, esto se debe a que Aoyama la invitó a salir hace unos meses. Pero jamás había logrado concretar con el chico debido a Naruto.
Créeme Nyoko, si te dijera lo que no puedes ver, estarías más tranquila y de acuerdo conmigo. Naruto le dijo sin molestarse en seguir con esta absurda conversación, pero antes de que pudiera siquiera retirarse de la sala de estar, fue repentinamente sorprendido por una docena de cadenas que salían del suelo e iban furiosamente hacia él con toda la intención de dañarlo. ¿Ya soy lo suficiente mayor como para cuidarme por mí misma? ¿Acaso no te has dado cuenta, hermano? Me has entrenado en toda mi vida, poniendo toda mi dedicación y esfuerzo para ser tan fuerte como tú. ¿Necesitas dejarme hacer mi vida ahora? ¿O es que piensas frenarme en mi camino para qué exactamente? Nyoko arremetió con más fuerza en su ataque, pero incluso con su furia rebosando en su ser sombrío y demoníaco al verse como su cabello carmesí ganaba la forma de 9 colas. Naruto seguía esquivando cada cadena consecutiva, pero el daño que ocasionaban a la casa era abismal. Ya me he vuelto tan fuerte como para defenderme por mi cuenta, incluso tú lo sabes. ¿Por qué te aferras tanto a mí? ¿Por qué? Gritando con histeria y su enojo burbujeando a tal grado que la temperatura en la enorme mansión bajaba poderosamente rápido, y junto a su chakra emergiendo con agresividad, Naruto supo en ese momento que todo cambiaría. Incluso si él no lo quería, parecía que su trabajo estaba hecho y no se había dado cuenta del límite que pasó sin darse cuenta, por lo que deteniéndose de su furtivo escape de las cadenas de diamantina, se posó al frente de su hermana y alzó su mano en señal de alto, acto que ella acató a la perfección y toda la enorme tensión ejercida desapareció en un santiamén. Es suficiente. Me has dejado más que en claro lo que quieres, así que no hagas más escándalo. Entonces has tomado tu propia decisión, ve a donde tengas que ir, haz lo que tengas que hacer, ya no te retendré jamás, ni tampoco cuidaré de ti si es lo que deseas, pero eso sí. Nunca más vuelvas a atacarme o de lo contrario sucederá algo que no te gustará. Dijo Naruto con firmeza mientras miraba a los ojos a su hermana de 16 años, quien estando en su plena juventud no sabía lo que hacía. Ni tampoco medía las consecuencias que traería sus palabras en el futuro, y con eso último dicho, Naruto pasó a retirarse del lugar mientras dejaba que un clon solucionara los daños causados por Nyoko. Me parece increíble que te hayas permitido dejar a tu pequeña hermana a la deriva, sola en ese mundo. La voz de aquella mujer se hizo presente ante un Naruto que se encontraba ante la alianza Shinobi, quienes demostrando su temor por el Uzumaki al alejarse lentamente de él. Y por el otro lado se encontraba un Obito Uchiha y un revivido Madara Uchiha encima del 10 colas, quienes ambos hombres pelinegros observaban sin interés al rubio que había llegado al auge de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Ella fue muy clara en sus palabras hace un año. Ya no me necesita, ni me quería cerca de ella ni nada de lo que estaba planeando, prácticamente fuera de su vida, y eso fue exactamente lo que le di. Si está sufriendo a causa de su estupidez no es problema mío, sin embargo, jamás voy a permitir que la maten incluso si no me quiere. Todavía sigue siendo mi última familia de sangre y no la perderé. Dijo Naruto con seriedad, y mientras le encargaba a los Biju arreglar el problema en el que se metió Nyoko, él ahora mismo debía enfrentar su destino contra todo el mundo y no estaba permitiendo interrupciones de por medio. Una auténtica resolución, nada menos que un pensamiento perfecto y justo lo que tanto buscaba de alguien. Entonces, ¿a qué estás esperando? Acaba ya con este mundo. La voz de aquella mujer apática dijo con un diminuto tono de regocijo, y si alguien siquiera pudiera verla, notarían como una gran sonrisa se dibujaba sobre su hermoso rostro. Capítulo 59. Una nueva vida. Rodeados por un bosque que se extendía más allá de sus vistas superficiales, un lugar donde rebosaba de una increíble vegetación. La tranquilidad que era inundada sobre el lugar lo hacía más que perfecto para ellos sin que nadie los interrumpiera o se dieran cuenta de lo que estaban haciendo en un lugar aislado de la gente. Fue entonces que de entre la tranquilidad palpable y el cántico armonioso de las aves, destellos de luz aparecieron en un segundo para seguido desaparecer nuevamente en fulminantes destellos de luz. Sucediendo por más de media hora, iban y venían los mismos destellos que iluminaban la zona en la que ambas manifestaciones se hacían claras. Luego, de forma tan inesperada apareció una figura por encima de un árbol mientras se posicionaba sobre una de las tantas ramas que una vez más dejó atrás un destello amarillo a su paso, y poco después, a unos pocos metros por delante del individuo,
Un destello de color carmesí se hizo notar para que de manera inmediata una mujer apareciera y se mantuviera sobre la rama de un árbol a la expectativa de lo que haría su oponente, que seguía en su lugar sin decir una sola palabra. Veo con mucho gusto que puedas seguirme el paso con el Iraizin, realmente agradecido de que hayas podido manejar la técnica con precisión y rapidez. El individuo habló con su tono de voz tranquilo, pero su mirada demostraba su seriedad ante el combate que estaba llevando a cabo. Aunque sea así, todavía me falta mucho para llegar tan lejos con ella, así como su alcance al dominarla. La voz juvenil de la chica se hizo sonar y evidente a su rasgo, su apariencia también era la de una chica que seguía en crecimiento. Por lo que no era tan extraño escucharla hablar en un tono dulce, pero teniendo peso detrás de ellas. De todos modos, necesitas seguir estudiando si es que deseas dominarla hasta que no dependas más de los kunai. El individuo, que mantenía su serenidad en todo momento, se demostró que su seriedad y su tono profundamente enmarcado era un hombre bien definido a la vista para todos. Solo te queda un día libre antes de que tomes la prueba, así que haz de este entrenamiento algo completamente memorable. El hombre, que seguía posando en la rama del árbol, dijo mientras esbozaba una pequeña sonrisa y que a su vez veía atentamente a la forma rígida de la chica, que era un indicativo de estar preparándose para la lucha real. Y con el término de sus palabras, ambos desaparecieron de sus lugares en sus propios destellos de luz. Desde el momento en que el sol se encontraba en su mayor apogeo durante el mediodía, ambos adolescentes desataron sus propias técnicas que destruyeron todo a su paso, manejándose a velocidades que una persona jamás podría ver ni mucho seguir. Dejaban cráteres pronunciables por el suelo, a su vez que los árboles eran arrancados desde su corteza y salían volando o simplemente eran despedazados. Y gracias a la infernal resistencia que ambos jóvenes poseían, luchar por todo un día era algo que ambos podían jactarse y presumir sin sentirse realmente agotado hasta el punto de caer bajo la inconsciencia. O bueno, eso aplicaba más al joven de cabello rubio, que se defendía perfectamente de los implacables ataques de la mujer de cabello rojo, que le mandaba gigantescas esferas azules que giraban, y al momento siguiente, ambos se movían a otro lado del frondoso bosque que siempre utilizaban para sus entrenamientos diarios. Por cada día que luchaban, ambos se volvían más fuertes, más rápidos en cuanto se movían de espacios, o su tiempo de reacción mejoraba a pasos agigantados gracias al chico rubio. Incluso si ella era incapaz de derrotarlo, nunca se sintió desanimada por este hecho, ya que simplemente se le había explicado en su momento el tipo de entrenamiento por el cual había pasado el rubio durante toda su vida sin detenerse por un segundo. Ella quería ser igual de fuerte que él, poderosa y analítica como él siempre lo era al momento de tomar decisiones, que siempre se permitió estar bajo su guía. Fue entonces que, en cuanto menos lo esperaron, ya había caído la noche y ambos continuaban peleando, ahora con un bosque al descubierto, ya que ahora los cráteres estaban por todos lados y la falta de árboles indicaba lo lejos que ambos habían llevado este enfrentamiento. Pero de todos modos no importaba, ya que siempre podían recomponer este escenario tan caótico. Elemento hielo, antiguo dragón de las profundidades. La chica entonó en lo bajo mientras realizaba una serie de sellos con sus manos a una fascinante velocidad, y mientras terminaba con su corta secuencia, el espacio en el que permanecían de repente obtuvo un cambio gradual en su temperatura y rápidamente se formaba un majestuoso dragón de hielo que alcanzaba más de 7 metros de largo y cayó sobre su objetivo, quien al ver la magnífica criatura cayendo en picada sobre él, empezó a crear de manera rápida una cúpula que desprendía ráfagas de lava, y mientras él se encontraba protegido por dentro. Al poco tiempo el jutsu de hielo impactó sobre el suelo, a su vez que el dragón dejaba escapar un poderoso rugido al haber cumplido con su objetivo, para que seguidamente una explosión le continuara producto del impacto que se generó. Luego de que un minuto completo pasara, la chica se mantuvo expectante de lo que había sucedido, pero ya haciéndose una clara idea de cómo terminaría. Simplemente sus deducciones fueron acertadas al ver cómo el chico rubio salía del lugar en donde se produjo la gran explosión sin tener algún daño importante más que pequeños rastros de suciedad y polvo en su cuerpo. Pero algo que también notó fue cómo la cúpula que antes había formado dejó de existir, y no pudo evitar dejar salir una gran sonrisa. Por su avance realmente bueno, como para eliminar sin muchos problemas mi defensa, estoy bastante orgulloso del avance que has hecho, pero creo que hasta aquí lo dejaremos.
No quisiera que estés agotada para mañana, ni tú tampoco, ¿verdad? El rubio dijo tranquilamente, mientras que eso último mantuvo su voz en forma de pregunta sobre una pelirroja que reía tímidamente al haber olvidado por completo ese detalle, ya que si bien poseía una increíble resistencia, el único que era capaz de agotarla en todos los sentidos era él. ¿Realmente tienes lo tuyo, eh? Eso es agradable a decir verdad, así que no trates de cambiar mucho, pero también toma en cuenta tus prioridades en todo momento. El rubio le aconsejó amablemente mientras que ella sacaba una botella de agua de algún lugar que nadie podría entender, y mientras bebía el líquido hasta no dejar ni una sola gota. Volvió a sonreír al sentirse hidratada después de un día entero de entrenamiento y asentía vigorosamente con la cabeza al tomar en cuenta las palabras del rubio. Muy bien, vamos a casa, hermanita. El rubio dijo mientras alzaba sus manos y de entre los suelos emergía un bosque y volvía del lugar una vez caótico a una zona nuevamente poblada de vida natural mientras que la vegetación volvía a reproducirse y regresar a su estado inicial, y cuando finalmente terminó su acción, regresó su atención sobre la chica que ya se encontraba a su lado y la chica le hablaba. ¿Podrías llevarme a casa cargándome, Naruto Ni-sama? La chica pidió casi de manera suplicante al que era su hermano que siempre estuvo allí para ella y la cuidaba como si fuera una princesa, sin sobrepasar los límites como tal. Aún así podría considerar jamás dejar a su hermano a la deriva. Claro que sí, Nyoko. Naruto dijo sin problemas mientras observaba a su hermana posarse al frente suyo y comprendía rápidamente de qué forma deseaba ser llevada a casa. Pero una vez más él no se sintió molesto por el asunto y sin quejas tomó el cuerpo de su hermana hasta que la cargaba en sus brazos y marchó hacia su hogar. Entonces, ¿Kue te gustaría cenar esta noche, Nyoko? Preguntó Naruto mientras salía del bosque en pocos segundos y ambos veían la gran ciudad que estaba sobre ellos y sin sentir la misma emoción con la cual observaron el paisaje por primera vez. La pelirroja habló en su lugar mientras se dirigían a su casa. Me encantaría comer unos deliciosos panqueques. Ella dijo de forma animada mientras se relamía los labios en su vaga imaginación de tener sobre ella la comida con la que soñaba y por supuesto. Naruto rió ante sus payasadas un tanto relajantes para el Uzumaki de cabello rubio. Entonces cenaremos lo que tú ordenes, princesa Uzumaki. Naruto le dijo un tanto burlón al ver cómo su hermana ni siquiera le pedía su opinión al respecto, pero era algo que no le importaba mucho, con que ella fuera feliz y alegre, él también lo sería. No arruines el momento, Oni-sama. Nyoko se quejó mientras su supuesta molestia salía a flote y Naruto una vez más se divertía por ver el adorable puchero que se formaba en el rostro de su hermanita. A lo que sin pensarlo mucho acarició su cabello hasta revolverlo, y ante su pequeño toque de afecto la Uzumaki se pegó más al cuerpo bien formado de su hermano y soltaba pequeños bostezos al sentir como el sueño inundaba su ser. Bien, solo comemos y tomas una ducha para que puedas finalmente dormir. Debes estar lista para el día de mañana. El Uzumaki le recalcó el hecho del pequeño evento que se suscitaría el día de mañana, a lo que la joven Uzumaki recordó y sus ojos brillaron por la emoción ante lo que se acercaba a ella y con eso último en un recordatorio. Ambos Uzumaki llegaron a su casa para hacer exactamente lo que Naruto dijo y con el caer de la medianoche, otro día más había pasado en este mundo ya no tan nuevo para ellos. Ubicación desconocida. Todavía sintiendo como todo lo que había vivido hasta ahora le resultaba increíble de creer, Naruto se encontraba reflexionando sobre cómo había sido su nueva vida en este mundo diferente. Al principio no lo quería aceptar, por más difícil que fuera él esperaba un poco de esperanza. Hizo demasiados sacrificios como para que llegados a estas alturas le quitaran su único propósito en su mundo. Recuerda perfectamente cuando ambos llegaron a este mundo súper avanzado a comparación con las naciones elementales, y aunque acoplarse a la sociedad no fue un reto para el Uzumaki, el no poder hacer nada fue sin duda el enfrentamiento más difícil que pasó durante su estadía. Sus únicos consuelos era que todavía los 9 Biju estaban junto a él, pero lo que era más importante y la oportunidad que se presentó ante él fue brindarle a su hermana la vida que él jamás tuvo de pequeño. Incluso si eso significaba mimarla con todo lo que ella quisiera, así sería. Sin embargo, tampoco quería formar a una chica arrogante por tenerlo todo y hacerle pensar que ella merece todo, no.
No quería criar a un típico Uchiha con la realidad totalmente distorsionada que por ser Uchiha merece ser tratado como un rey. Entonces, definiendo nuevas metas y objetivos que cumplir en este nuevo mundo, con tal de mantenerse distraído con algo y no morirse de la desesperación y frustración, él mismo se entregó para darle una niñez saludable y merecedora a su pequeña hermanita que de por sí ya había sufrido por culpa de su familia, por culpa de Konoha. Hubo un largo tiempo en el que se mantuvo al margen de lo que sucedía por el vasto mundo en el que ambos Uzumaki se encontraban, pero cuanto más había del otro lado de la moneda, era más evidente que este mundo sufría. Terrorismo, villanos, injusticia y muy escondido de entre lo que había, el gobierno había cometido atrocidades dignas de llamarse brutalidad, una insaciable cantidad de casos que jamás llegaron a la luz. Y tantas muertes premeditadas pero que sin que nadie lo supiera. Todo había sido orquestado por las personas más poderosas e influyentes del mundo. Cuando Naruto se enteró del sistema que existía y se regía por este mundo le resultó absurdo, héroes y villanos. Resultaba que los dichosos villanos que atentaban en contra de la vida de las personas no debían ser asesinadas por sus actos, algunos más viles y retorcidos que otros, pero el resultado final era meterlos en una celda. En ese momento creyó que los héroes estaban por encima de todo y eran la representación máxima del poder en un país. No obstante, tal pensamiento palideció terriblemente mal cuando supo todo del gobierno. No había querido aceptar la realidad que amonestaba este planeta, pero era un engaño total. Ellos decidían qué hacer con todos, ellos mandaban a hacer lo necesario para que ellos no salieran afectados, incluso cuando mandaban a ejecutar a las personas porque eran una amenaza potencial para ellos. Héroes a los cuales no podían manejar como si marionetas se trataran. Justo cuando su preciosa hermana cumplió 12 años, ella le había revelado que, ella deseaba convertirse en una heroína. Por supuesto, él no le negaría su derecho de hacer su vida ni tampoco entrometerse en sus sueños, sin embargo, él la protegería de todos los males que nadie veía a simple vista. Una vez que ella se revelara al mundo sabía y comprendió que llegaría a oídos de ellos, y eventualmente tratarían de forzarla a que sirviera como otra marioneta más para su placer y diversión. Exactamente, jamás dejaría que nadie le hiciera daño a su hermana, siendo lo último que atesoraba en su vida, haría todo lo posible, y si eso significaba volverse en contra del mundo, que así fuera. De cualquier modo, no todo fue negativo para Naruto ya que había logrado darle una vida plena y feliz a su hermana, después de todo se permitió muchos caprichos, y uno de esos tantos fue meterla a la escuela. Empezando desde lo que llamaban primaria, luego la secundaria. Y ahora que ella había cumplido 15 años, ella se alistaría para ingresar a la UA. Además de eso, el consuelo había aparecido en él cuando se percató hace un buen tiempo del inédito hecho que le hizo replantearse más su estadía en este mundo. Inicio de flashback. Justamente cuando salía de la casa de la familia Yaoyorozu, su visión había mostrado una línea de visiones en donde diferentes escenarios aparecían en su mente. Y con los 9 Biju paseándose por su espacio mental sin prestar la más mínima atención de lo que sucedía, Naruto se las tuvo que arreglar para soportar el increíble mareo y las náuseas sintiéndose en su garganta. Tuvo el fuerte impulso de vomitar, pero era mucho más que todo esto, por lo que mordiéndose ligeramente su lengua para infligirse algo de dolor, volvió un poco en sí mismo al mantener nuevamente la calma y cerró fuertemente sus ojos. Por alguna razón ardía demasiado e incluso nunca sintió tal grado de ardor, ni siquiera comparándose al momento en que obtuvo su Mangekyo Sharingan o cuando utilizó el Rinnegan a toda su potencia. Tales casos palidecían ante el dolor que ahora mismo sentía y como si se sintiera demasiado expuesto por la calle. Saltó mediante su Iraizin para que un segundo después estuviera en la sala de estar de su casa y fue rápido a sentarse sobre uno de los sillones que habían. No hablaba ni emitía quejido alguno, y lo único que se escuchaba por la silenciosa casa eran sus dientes rechinando con fuerza al mantener todo bajo control, y después de unos pocos minutos, el dolor iba desapareciendo hasta que el ardor en sus ojos dejó de ser insoportable, y cuando finalmente los abrió, la vista que le acompañó le heló la sangre por la conmoción que sintió. Él, por alguna razón se encontraba en las naciones elementales, y estando ni más ni menos ante el país de los demonios, Naruto observó con incredulidad al ver lo que sus ojos captaban.
Y todo lo que sus ojos registraban era tal cual recordaba era el hogar de Sion. Temblando inquisitivamente mientras respiraba el aire que emanaba el armonioso lugar le hizo incapaz de pronunciar palabra alguna al poder estar de vuelta, sin embargo, tan rápido como ese pensamiento apareció. La preocupación nuevamente lo invadió al comprender que si él estaba aquí, ¿qué sería de su hermana? Tal pregunta le hizo estremecer su cuerpo de miedo al imaginar que había abandonado a su hermana, así que sin pensarlo mucho, cerró sus ojos lo más fuerte que podía, y mientras los minutos pasaban, Naruto los volvió a abrir de manera lenta pero ansioso por saber que todo era un sueño, su mirada registró la habitual casa en donde ahora permanecía y aunque nunca lo admitiera abiertamente a alguien, dejó salir un enorme suspiro que no supo cuánto había estado conteniendo al haber sentido miedo. Después de tanto tiempo, y sintiendo como todo su rostro goteaba por el sudor que le cubría, hizo lo más sensato en este instante y tomó una ducha. Luego de un tiempo tomándose su espacio para hacer sus cosas, volvió a la sala mientras quería enfrentar esta anomalía, pero ahora siendo más consciente de los peligros que enfrentaba. Formó varios clones de sombras que aparecieron por el lugar en bocanadas de humo en caso de emergencia. Una vez más repitió el mismo proceso, y por varios minutos no pasaba nada hasta que sintió un ligero tirón y como si lo estuvieran llamando. Él abrió sus ojos para descubrir de inmediato que ya no se encontraba en el país de los demonios. Se encontraba ante una Mei Terumi que realizaba plácidamente su trabajo como Mizukage mientras observaba cómo él masajeaba los hombros tensos de la hermosa mujer. Pero siendo extraño para Naruto ya que no había decidido por sí mismo hacer tal acción, continuó observando la pequeña escena hasta ver cómo ambos pasaban un tiempo de calidad juntos, y ya siendo más que suficiente, volvió a cerrar sus ojos y concentrarse para volver, y siendo un éxito, vio con resolución lo que se hallaba ante él. Por supuesto que las preguntas surgieron, pero no siendo capaz de responderlas, se mantuvo al margen de todo y decidió que era suficiente experimento por el día. Entonces permitió que sus clones se dispersaran y fue en ese preciso instante que toda la comprensión lo golpeó por completo. Realmente se sentía como un completo idiota al olvidar por completo el delicado detalle de sus clones. Repartidos por las naciones elementales, habían más de 100 clones operando en los asuntos que le concernían y repasando el hecho de que podía hacer exactamente lo que hacía por un simple factor, más rápido de lo que pensaba. Encendió sus ojos hasta volverse en un par de Rinnegan brillando con poder, y emitiendo su orden sobre todos los clones que estaban repartidos, fue capaz de ver a través de todos ellos y lo comprendió. Había olvidado el importante hecho de su habilidad que obtenía del Rinnegan al tener vista compartida cuando usaba clones y estos manifestaban el Rinnegan y era capaz de ver a través de todos ellos. Por lo que sin quererlo en todo este tiempo, había dejado a un lado sus habilidades al haber paz en este mundo. De algún modo era una paz fortuita para Naruto, ya que no había nadie detrás de él en busca de su cabeza o tener que lidiar con sus enemigos, ya que así como aparecieron de repente en este mundo de dones, nadie lo conocía ni su oscuro pasado. Esto definitivamente arreglaba la gran mayoría de sus problemas que habían en su cabeza y podía actuar sobre lo que sucedía. Y cuando se enteró por parte de Mikoto el tiempo que había pasado desde que Konoha había sido destruida, solamente han pasado 5 meses. Mientras que él y su hermana han pasado en este lugar por más de 5 años. Por supuesto, con toda la confianza que Naruto tenía sobre ambas Uchiha, les contó sobre su situación y las implicaciones que esto podría traerle, pero una vez más. Era mejor poder mantener comunicación y moverse con sus clones a no tener nada. Hasta ahora, lo más relevante que había sucedido era que Konoha se levantaba muy lentamente de su duro golpe recibido por Pain, y tanto él como su hermana eran buscados por Konoha y extendiendo el mensaje por el mundo. Kusina creyó prudente hacerle saber a las otras naciones que habían 2 Uzumaki vagando por el mundo sin un rumbo. Lamentablemente para todos esos imbéciles, ambos jamás podrían ser encontrados ya que no estaban en las naciones elementales. Poco después de haberse tomado unos días con ambas hermosuras de cabello negro, les prometió a ambas que regresaría, no importaba cuándo. Pero se los prometió ya que todavía había un par de cosas que hacer y no podía hacerlo siendo un clon. Por lo que después de despedirse de ambas Uchiha, permitió que el clon siguiera con su rol, y mientras él volvía al mundo en el que se encontraba,
Hizo aparecer de inmediato un clon de sombras para inmediatamente dispersarlo y hacerle saber a todos sus clones lo que sucedía. Después de sentirse aliviado, solamente dejaría su único pendiente para una fecha posterior ya que debía ir a recoger a su hermana de la escuela y con eso arreglado, Naruto salió de su casa en busca de Nyoko. Fin flashback. Hace 5 años desde que tuvo un primer contacto con las naciones elementales y mientras ya han pasado 10 años desde que llegaron a este lugar, allá solo ha transcurrido un año. Definitivamente no podía entender las leyes ni cómo funcionaban los viajes entre distintas realidades. Pero luego de pensar un poco lo que significa realidad y dimensión fue más claro para él y concluyó que un viaje entre realidades funciona con el entorno mismo de las naciones elementales. Solo que con la premisa de que las cosas pueden haber sucedido de manera diferente a la suya. Una dimensión, sin embargo, se trataba de otro espacio diferente, además de que sus propiedades no eran las mismas, y ambos aspectos eran funcionales para el lugar en el que ambos Uzumaki se encontraban. Ni siquiera teniendo las memorias de Rikudo Sennin databa de algo semejante a lo que ha experimentado, por lo que toda la situación era un completo misterio para él. Pero todavía sabía que en algún momento regresaría a su lugar de origen, eso lo tenía más que seguro. De cualquier modo, dejaría sus pensamientos hasta aquí mientras se permitía la comodidad de dormir sin tener la preocupación de cuidarse las espaldas o tener que poner en marcha sus objetivos, ya que no podía. Así que mientras estaba aquí, descansará todo lo que pueda para llegar por todo lo alto a su mundo y terminar de una buena vez con Akatsuki y Madara Uchiha. Una vez ellos estén fuera, destruiría por completo el mundo, y mientras dejaba a su hermana en su nuevo hogar, jamás se perdonaría llevarla a un lugar de caos y muerte sin precedentes. Todo, ocasionado por su mano. Y mientras se dejaba abrazar por los sueños infinitos de la noche, solamente estaría al pendiente del día de mañana por lo que significaba para su hermana, el comienzo de su carrera como héroe en la UA. Fin de capítulo.